Dios bendiga a toda la amada audiencia, presente y a distancia, a través de las redes sociales. Damos gloria a Dios por su misericordia, por su amor. Le damos gracias por permitirnos todavía tener el privilegio de predicar y escuchar su palabra. ¿Para qué es la presencia de Dios? Es el título de este tema. ¿Para qué es la presencia de Dios en nosotros? Vamos a orar para que el Espíritu Santo hable a cada oyente, no solamente los que estamos conectados y los que estamos presencial, sino los que seguirán escuchando este mensaje a través de las redes sociales, porque va a quedar grabado. Padre, en el nombre de Jesús, en tus manos, Señor, colocamos nuestras vidas. Y tu palabra es más cortante que toda espada de doble filo. Tu palabra penetra hasta el alma, hasta la coyuntura, la médula de los huesos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Nada escapa de tu palabra, porque ella es viva y es eficaz. Por tu palabra fue creada el universo. Por tu palabra fue creado lo que no vemos. Lo que vemos fue creado de lo que no se veía. Por tu palabra, Señor. Ahora tu palabra sigue viva. Tu palabra sigue siendo poderosa y permite que llegue a nuestros corazones, a nuestra mente, a nuestro entendimiento, Señor, para que sean sanadas nuestras mentes, nuestros corazones, nuestros cuerpos. Ministra sanidad, ministra liberación, ministra fortaleza, ministra fuerzas nuevas, ministra, Señor, vida abundante, ministra paz, ministra gozo, alegría, esperanza, fe. Que la palabra no regrese vacía, sino que haga el efecto para el cual es enviada. Así como la lluvia cae a la tierra sedienta, a la tierra seca, pero cuando la lluvia cae, germina toda semilla que estaba allí guardada y seca aparentemente. Empieza a germinar y a reverdecer y a dar fruto. Así sea tu palabra, Señor, en nuestros corazones, que por muy seco que estén, por muy sedientos, Señor, no demoren en hacer el efecto, porque los tiempos son malos, los tiempos son cortos, los días son malos. Por eso tu palabra la recibimos hoy, Señor, la recibimos con ansia, la recibimos con anhelo, la recibimos con mucha necesidad y urgencia, porque estamos en tiempos malos y solamente tu palabra nos fortalece, nos vivifica. Gracias, Señor. Predico tu palabra y permite, Señor, que caiga en tierra fértil, donde nazca, crezca y dé muchos frutos. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Desde la antigüedad, cuando el hombre se separó de Dios por su pecado, por su desobediencia, porque el hombre era uno con Dios. Dice la palabra de Dios en el Génesis que el hombre estaba en ese paraíso donde Dios le puso un gran jardín hermoso lleno de todo. Lo puso con toda la riqueza, con todos los bienes, tanto así que dice la palabra que lo puso en un río. O sea, en ese gran jardín, en ese gran paraíso, había un río lleno en oro, en riquezas, todo. Ellos no tenían que hacer más nada, todo estaba ahí. Hasta que Satanás le dio envidia, porque ya él había sido derribado, ya él había sido arrojado a tierra, y él dijo, no, yo no me voy solo. O todos en el cielo o todos en el infierno, dijo Satanás. Yo solo no me voy. Y se metió y tentó a la mujer, y ella cayó y le hizo caer al marido. De ahí fueron arrojados. De ahí hubo una separación llamada muerte. Esa es la verdadera muerte. La muerte que habla la Biblia de verdad no es cuando el espíritu sale del cuerpo. No, esa no es la muerte. La Biblia no le llama muerte a eso. La muerte es el pecado. Por eso el Señor decía, ustedes están muertos en sus delitos y pecados, aunque anden rumbeando, aunque anden parrandeando, aunque anden prostituyéndose, aunque anden robando, aunque anden comiendo, están muertos porque están separados de Dios. Esa es la verdadera muerte, la separación de Dios. Por eso el hombre estaba muerto y Dios siempre trató de alcanzar a ese hombre, de alcanzarlo. Mandó a varios de sus profetas, mandó a Moisés, mandó a Josué, mandó a Daniel, mandó a José, mandó a Elías, mandó a Eliseo, mandó a Sansón, mandó a Samuel, mandó a Débora, mandó a los mismos ángeles. Cuando fueron a Sodoma a rescatar al justo Lot y a su esposa y a sus hijos y a sus yernos, pero ellos amaron más el placer. Los yernos dijeron, esto está muy bueno aquí, a seguir un loco.
a seguir, digamos como dicen ahora, a seguir el evangelio. No, esto está muy bueno aquí yo estoy bien. Aquí tengo cerveza, tengo ron, tengo sexo, tengo rumba, tengo esto, tengo lo otro. Y los ángeles afanando, porque no había nadie más que sacar a Lot. Tuvieron que venir los ángeles directamente a intervenir. Y sacaron, dice la Biblia, que tomaron de la mano y le dijeron, dése prisa, o sea que no hay tiempo de dormir como los que estamos ahora viviendo, mi hermano. No hay tiempo de estar contemplando cosas materiales, porque hay una emergencia, están los ángeles ayudando. Y los sacaron de la mano y los yernos dijeron, o sea, los novios de las hijas, dijeron, no, váyanse ustedes solas. Y se fue con sus hijas y su esposa, pero la esposa cuando iba ya saliendo dijo, no, yo no soy tan bruta de dejar todo tirado. A mí me va bien allá. Yo tenía todo allá. ¿Para dónde voy? ¿A qué? ¿Y quién me va a dar comida? ¿Y quién me va a dar casa? ¿Y quién me va a dar esto? ¿Y quién me va a dar lo otro? No, mi esposo está loco. Algunos expertos en teología dicen que ella sí se devolvió, pero cuando iba, antes de llegar, se convirtió en una estatua de sal. Otros dicen miró para atrás. Pero en sí fue que su corazón estaba en Sodoma y Gomorra. Y le dolió dejar ese lugar de pecado. Le dolió. Entonces, en su corazón se volvió atrás y se convirtió en una estatua de sal. Y solamente salieron 3 personas, Lot y las 2 hijas. Y vemos cómo hay un afán de Dios por alcanzar a su creación perdida, por rescatarlo de la muerte, hasta que envía a Jesús. Por eso, en las profecías de los salmos y todo, hay una profecía que dice, pero era Dios hablando. Cuando vio la humanidad y vio que no había justo ni aún uno, porque él decía, bueno, ya yo mandé a Moisés, ya mandé a Daniel, ya mandé a varios profetas y me los matan a toditos. ¿De ustedes quiénes van? Miró en la tierra para ver quién más iba y dice la Biblia que no encontró justo ni aún uno. Nadie, no encontró ni uno solo. Y Jesús dijo, heme aquí, envíame a mí. Y siendo puro, perfecto, sin mancha, el unigénito fue enviado. Fue enviado a esa gran obra de reconciliar al mundo con Dios. Cuando Él llega, no fue como la gente lo espera, igual que la gente no espera cómo llega el Evangelio a las casas. Ellos pensaban que nacía de un sumo sacerdote, que sería de la gran familia judía, de los expertos en leyes, de los expertos de los más sobresalientes, de los que tenían poder político para liberar a Israel de los romanos, porque eran esclavos en esa época, siempre estaban bajo presión de países donde Dios los castigaba, los entregaba en manos de otros países, venían y los invadían, se los llevaban o los invadían, pero ya no eran ellos, sino los invasores quienes gobernaban por ellos. Por eso cuando Jesús vino estaba Roma gobernando, como venir un país a invadir el tuyo y ya no tiene dominio propio, sino el que está arriba. Así estaba. Entonces cuando nació Jesús nadie creía porque este niño pobre, hijo de carpinteros, y aparentemente pues hubo un escándalo, podía haber un escándalo público porque no lo hubo, gracias a Dios, porque nació de una mujer que no la tocó un hombre. Eso era imposible. Menos mal que José, Dios le cerró la boca para que no hablara y no la dejara, porque María hubiera podido ser apedreada, porque las mujeres que salían embarazadas sin esposos las mataban porque había deshonrado a la familia. Entonces, cuando Dios intervino y le dijo a José, no la dejes porque ese bebé, aquí estoy hablando en mi vocabulario, no es un cacho. Eso es el Espíritu Santo mismo, porque vio que el pueblo no tenía más solución, más salvación. Y ahí viene el Mesías, el Redentor. Y la historia ustedes se la saben porque la gente celebra Navidad. Una vez yo estaba viendo algunas películas para analizar con Yesariela, mi hija, y vimos que todas las películas de Navidad a Jesús no lo nombran. Todo el protagonismo se lo lleva Papá Noel. Papá Noel nos salva, no entregó su vida, no nació por el pecado de los hombres, no nació para redimir al hombre, no nació para reconciliar el mundo con Dios. Y todas las películas de Navidad es Papá Noel, Mamá Noel, los duendes. Y yo digo, ¿dónde echaron a Jesús? ¿Dónde echaron al Redentor del mundo? Entonces han cogido esto como una fiesta, como una parranda, como
como un comercio, pero menos para predicar el evangelio. Entonces, vemos que Jesús nace, crece y muy joven. Aquí hay jóvenes conectados, muchos jóvenes van a escuchar. Siendo un jovencito, empezó su tarea. ¿Cuál era la tarea? Reconciliar al mundo con Dios. Y no hay otra forma de reconciliación, sino por muerte y derramamiento de sangre. Por eso antes se llevaba un corderito, lo sacrificaban, y toda esa sangre era como, tenía que ser puro. No permitían que fuera con una oreja mocha o con un casco partido o manco, que de pronto la fiera lo cogió y lo atacó y quedó con algún defecto. Todo tenía que ser perfecto para que esa sangre pudiera representar pureza. Y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Por eso Jesús vino y de muy joven ya él sabía. Yo siempre he dicho, Jesús, yo me imagino que cuando le decían feliz cumpleaños, ¿cuánto cumplió? Cumplió 15. Él no celebraba eso, ni la mamá tampoco. Yo digo, en mi opinión de madre, que uno no celebra cumpleaños cuando sabe que el hijo a la edad de 30, 33 ya se lo van a matar. No va a morir enfermo, no va a morir en un accidente de terremoto ni nada de eso, sino que se lo van a asesinar. Asesinar y de una muerte cruel. Yo me imagino, cada vez que se celebraba el cumpleaños de mi hijo, yo lloraba en vez de alegrarme, porque yo sabía que se acercaba su muerte. Y Jesús también sabía que se acercaba su muerte. Así que Jesús no creció con ese espíritu humano, carnal, que cuando yo sea grande voy a buscarme una novia y me voy a casar y voy a viajar a los países y voy a comprarme unos carruajes y voy a comprar esto y voy a hacer edificios, voy a hacer apartamentos y voy a hacer lo otro y voy a hacer lo otro. Jesús sabía cuál era su misión: predicar. Iba a ser perseguido porque todo estaba escrito de él en las leyes de Moisés, en los profetas, en los salmos. Ya él sabía su biografía, ya él la sabía. Primero, porque él es Dios. Segundo, estaba escrito. Moisés habló de él. La Biblia dice que se apareció, Jesús se apareció a Daniel, se apareció a Abraham, se apareció miles de años atrás, se aparecía. Era él. Entonces ya él sabía lo que le venía. Para él no era sorpresa que lo traicionaran Judas, para él no era sorpresa que la gente lo buscara para que le diera comida nomás y para que lo sanara. Para él no era sorpresa que la gente lo negara después y lo dejaran solo cuando más lo necesitaba. Para él no era sorpresa nada. Él todo lo sabía, pero él no paró. Él no paró su trabajo. Él no paró. Entonces él llama. Cuando ya crece, él dijo, no, yo no voy a trabajar solo. Yo voy a preparar este equipo. Porque yo tengo que morir a los 33 años. A los 30, 33 años tengo que morir. Y se acaba el trabajo, se acaba la misión. Como la gente ahorita que se está preguntando. Un niño lo entrevistaron en El Salvador. Y el niño casi llorando decía, y cuando Bukele no vuelva a subir, que venga otro político, se nos acaba la paz. Se nos acaba la seguridad del Salvador. Y está la gente preocupada. Porque si Bukele no vuelve a subir y no lo eligen otra vez o no va de la línea de él, se acaba todo el trabajo. Solo Dios lo sabe. Pero acá Jesús dijo, yo me voy, me tengo que ir joven, pero esta tarea continúa. Y es cuando la Biblia dice que Jesús llamó en su ministerio, aparte de predicar, de sanar enfermos, de repartir alimentos, de levantar muertos, Jesús iba buscando gente. Encontró a un pescador pescando, se llamaba Pedro, y le dijo, sígueme, y está soltando la red, lo siguió. Encontré a otro cobrando los impuestos, encontró a otro que era médico, encontró a otro y a otro que era un abogado como Pablo y doctor en la ley. Fue buscando, y formó un equipo. Pablo fue después, pero el equipo que formó primero, entre eso cayó Judas, porque también era necesario que Judas estuviera, porque entonces ¿quién lo iba a entregar? ¿Y cómo iba a ser para morir? Cuando tú dices, ¿por qué esa persona está ahí? Si esto es de Dios, ¿por qué está ahí? ¿Y quién eligió a Judas? El diablo no lo eligió para que entrara a los 12. El mismo Jesús lo eligió, porque Jesús era el que elegía. A él nadie lo obligaba. Méteme esto por cuña, por palanca, méteme a fulanito.
méteme a este, no. Es más, mucha gente decía, Señor, te seguiré. Jesús decía, no, no, no. Ve y cuéntale a tu familia, ve y devuélvete, ve y esto. Pero nada más él decía, tú y tú. Entre esos Judas, porque había que entregarlo. Había que tener un corazón, una persona traidora, apegada a las riquezas naturales, apegada a la plata, apegada al poder, a la fama, para que pudiera hacer semejante crimen, entregarlo. Tenía que estar la ficha clave del cumplimiento de la palabra. Entonces vamos a leer Mateo 28, del 18 al 20. Mateo 28, del 18 al 20. Voy a leer desde el 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Cuando lo vieron, lo ordenaron, aunque algunos dudaban. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas estas cosas que yo les mando. Y yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Para eso es que Dios llamó a los apóstoles. Para eso llamó a sus discípulos. Para eso es que los llamó. No los llamó para darle un paseo por Jerusalén, como ahora que hacen el paseo para Tierra Santa. Y todo el mundo se pega y pagan vuelos carísimos. Empeñan la casa, empeñan el apartamento, empeñan el carro. Se hacen grandes préstamos en los bancos para ir a pasear. El Señor no les prometió un paseo. Les dijo, van a ir a todas las naciones, sí, pero no les dijo que iban a ir de vacaciones. Ustedes cuando lean la Biblia, en estas partes se van a dar cuenta que unos fueron presos, otros fueron amarrados, otros fueron perseguidos. ¿A qué iban? A hacer lo mismo que Jesús. Por eso el Señor dijo que yo los mando. Vayan, es una orden. Vayan y hagan discípulos. O sea, coge a tu hermano, coge a tu hermana, coge a tu hijo, a tu nieto, a tu cuñado, coge a tu vecino. Cógelo y predícale. Predícale. Hay personas que son ellos solitos cristianos en la casa. Que van y son, porque yo conocí el esposo de una hermana que predicaba lindo en la iglesia y cantaba en la iglesia y lloraba y botaba moco en la iglesia cuando se montaba en el púlpito. Y me dice, Pastora Daluz, yo en mi casa no la veo orando. Yo no la veo leyendo la Biblia. Yo no la veo cantando. Y yo no te lo puedo creer. Dijo, yo no la veo haciendo devocional con los niños. Para peleando, como peor que una mundana, pero en la iglesia sí es cristiana. Entonces, el Señor le dijo, vaya y hagan discípulos a todas las naciones y bautícenlos. O sea, no es nada enseñar, sino también bautizarlos. Bautizarlos. La persona que ha creído no se bautiza, tiene la tarea por la mitad. El único que no se pudo bautizar es el que estaba al lado de la cruz, porque no lo iban a bajar de la cruz y hacerle un ritual de bautismo. No. Y hay gente que no se puede bautizar porque está en un lecho de muerte. Por ejemplo, está en UCI. Y no lo van a desconectar de ahí para irlo a bautizar. Pero si una persona se puede bautizar, hay que bautizarlo, es una ley, porque es un símbolo de muerte y resurrección. Cuando se hunde en el agua, es sepultura. Por eso es que el bautismo, echándole un poquito de agua en la frente, en la mollerita del bebé, ese es como coger al muerto y echarle un poquito de tierra en la cabeza. ¿Y qué pasó con el cuerpo? Se pudre, porque está, o sea, contamina, está afuera. Entonces, cuando Jesús se bautizó, se sumergió en el río, lo bautizó Juan el Bautista, y lo hizo como ejemplo. Porque él todo lo que quería que nosotros hiciéramos, él lo hizo primero. Como símbolo de muerte y resurrección. Y hay que estar predicando todos los días. En la casa, en el país, donde te encuentres, donde Dios te haya puesto, no puedes callar. Donde Dios te puso, no puedes callar si en verdad tienes la presencia de Dios en tu vida. Si no la tienes, tu boca no se va a abrir nunca. Porque no sientes el dolor del que se pierde. Porque no sientes la necesidad del que está enfermo para que lo ores. Porque no sientes la necesidad del que está perdido en el vicio, en la droga, en el crimen, en el vandalismo, en la prostitución, en toda esa depravación sexual que ahora legalizaron como normal. Y de orgullosamente, ningún orgullo. Dice la Biblia, avergüéncese el hombre de su pecado, no se enorgullezca de él. Entonces, si no hay
manera en que la boca se abre y predicarle a los demás, la presencia de Dios no está en esa persona. Porque la presencia de Dios es la que hace que los demás sientan al Señor cerca. Y hay que hablarles a las personas de arrepentimiento. Porque la Biblia dice, hagan los discípulos y bautícenlos, enseñándoles que guarden todas estas cosas que yo mando. No la mandó Moisés, no la mandó Abraham, no la mandó Isaac, no la mandó el pastor, no la mandó la pastora, no la mandó el profeta, que yo mando. Y algo más bonito, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y quiero que leamos otro texto bíblico confirmando esto. ¿Para qué es la presencia de Dios? Vamos a leer Juan 20, 19 al 23. Juan 20, 19 al 23. Vamos a leerlo. Voy a leer desde el 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, llegó Jesús y puesto en pie les dijo, paz a vosotros. Dicho esto, le mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, yo también los envío. ¿Estás escuchando, mi hermano y mi hermana? Como envió el Padre a Jesús, Él también te envía a ti y me envía a mí. O sea, es una orden, es un mandato. El 22 dice, al decir esto, sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados, les serán perdonados. Y a quienes se los retengan, les serán retenidos. Esto es tremendo. Por eso el Señor dice, yo les doy potestad. Esa potestad que tenemos de retener pecados y perdonar pecados y atar arriba y atar abajo, no es por nuestros méritos. Es porque sencillamente el Señor está dentro de nosotros. Y ya no somos nosotros los que retenemos. Cuando el Señor dice, sanen enfermos, no somos nosotros, es Jesús quien sana a los enfermos. Cuando Jesús dice, echen fuera demonios, no somos nosotros, es Jesús quien echa fuera los demonios. Cuando el Señor dice, resuciten muertos, no somos nosotros, es Jesús el que resucita a los muertos. Cuando decimos, quedas atado arriba y abajo en el cielo, no somos nosotros. Es Jesús quien tiene potestad arriba en el cielo y abajo en la tierra. Sino que es una forma de decir, yo estoy dentro de ustedes. Es una forma de decirlo, yo estoy dentro de ustedes. Por tanto, lo que ustedes hagan, soy yo quien lo estoy haciendo. Por eso necesitamos la llenura y la presencia de Dios en nuestras vidas. Pero nos han enseñado y hemos caído en esa trampa de un evangelio livianito, un evangelio de creer en Dios. Dice la Biblia, ¿crees en Dios? Los demonios también creen y tiemblan, dice la Biblia. Mira, los brujos creen en Dios. Los demonios creen en Dios. Porque una vez había el endemoniado Gadareno que andaba en los sepulcros, desnudos, hiriéndose contra las piedras. Y cuando vio a Jesús, sabía y dijo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús de Nazaret? Has venido para atormentarnos antes de tiempo, porque los demonios saben que serán atormentados. Y cuando vieron, reconocieron. O sea, los demonios creen más que muchos cristianos. Sí, hay demonios que creen más que los cristianos. Porque los demonios cuando ven a Jesús tiemblan. Y hay cristianos que les cuentan lo que Jesús hizo y se ríen. Cuando Jesús les recriminó a los que iban camino a Emaús, y ellos no creían. Y Jesús entró con ellos en sus casas. Ellos no habían creído lo que había dicho estas mujeres que lo vieron resucitar. No creían. Y Jesús les reprochó porque no creyeron a los que lo habían visto. Y Jesús reprochó su incredulidad y dureza de corazón. ¿Cómo es posible que un demonio tiemble ante la presencia del Señor? Y los cristianos que han sido evangelizados, que han sido discipulados, que han sido bautizados, que han caminado con Él, ni cosquillita le dé. Están alabando al Señor y ellos por allá con la boca abierta chateando de pronto. Están orando y ellos... Yo conozco gente, por ejemplo, que cuando uno está en la iglesia adorando al Señor
Ellos están hablando acá entre ellos, contándose el chisme que no se contaron entre semanas. Y están viendo el celular para ver quién les está escribiendo. Y los TikTok que les mandan. Mientras que los demonios están temblando, ese cristiano se está saboteando la presencia de Dios. Por eso Jesús le recriminó la dureza de corazón y le recriminó su incredulidad. Por eso el Señor nos hace un llamado, y es a que la presencia de Dios esté dentro de nosotros, porque el mundo lo necesita urgente. Si escuchas noticias, te darás cuenta que, como dice el dicho, si allá llueve, por acá no escampa. ¿Qué quiere decir? Acá también. Y lo que viene va a ser peor. Lo que viene va a ser peor, mi hermano. ¿Por qué? Porque todas estas guerras están trayendo miseria y pobreza. Usted dice, eso es por allá, por el tal país, pero la comida que viene de esos países, la tecnología, toda esa cantidad de cosas con que se fabrican elementos, vienen de esos países. Si esos países están en quiebra, están en guerra, acá se sufren las consecuencias. No, que yo como no tengo finca, a mí no me importa que el río se lleve el ganado, que se lleve el cilantro, que se lleve la cosecha. A mí no me importa porque yo no vivo en finca. ¿Y de qué vas a comer si se lleva el río las fincas? Y si las avalanchas se llevan las cosechas. ¿Vas a comer cemento? ¿Vas a comer billetes de los bancos? Los billetes no se comen ni las monedas se comen. Con eso se compra alimento. Pero si no hay alimento, dice la Biblia que llegará un tiempo en que la gente arrojará el dinero a las calles. Y todos saben, y no es un secreto, que Venezuela, cuando cayó en su crisis económica, yo vi acá en Santa Marta la gente haciendo bolsos, carteritas artesanales con billetes. Dios guarde, es como si cogieran los dólares, hicieran carteritas para echar monedas. O si cogieran los euros y lo hicieran carteritas o monederitos para echar monedas. Así llegó tan bajo la moneda de Venezuela. Entonces, es mentira, que eso a mí no me importa porque yo no soy política. A todos nos debe importar. Y el llamado es urgente para toda la iglesia del Señor. La presencia del Señor no puede estar escondida. Dice la Biblia, la luz no puede estar bajo la cama, mientras que el mundo está en tiniebla tropezando. Y la sal no puede perder su sabor, mientras que el mundo se pudre con tanta asquerosidad y tanto pecado. Es hora de que el pueblo de Dios diga, como dijo Jesús, heme aquí, envíame a mí. Me levanto, Señor, yo voy. Y dejemos de estar pidiendo tonterías, porque no hay tiempo para tonterías. Hoy tembló en Bogotá. No sé qué día, en esta misma semana tembló en Chile. Y van a venir más cosas. Y nosotros, pegado a lo material. Pegado a lo material. Déjame decirte que cuando hay un terremoto, ahí no importa lo material. Ahí lo que importa es la vida. Cuando viene un tsunami, cuando una guerra empiece con las bombas, ahí no importa el iPhone, ahí no importa el televisor de alta tecnología, ahí no importa la ropa de marca, eso no importa. Pregúntale a la gente de Armero acá en Colombia cuando el volcán del Ruiz comenzó a reventar y se llevó toda la ciudad, enterró viva a la ciudad. ¿Quién pensó en ropa de marca en ese momento? ¿Quién pensó en la casa que pagó en tantos cuotas? ¿Quién pensó en sus oficinas? ¿Quién pensó en sus contratos? ¿Quién pensó en sus carros? ¿Quién pensó en sus hijos en los mejores colegios? ¿Quién pensó en comer de la mejor comida, la mejor loza, la mejor todo? ¿Quién pensó en eso? La gente que escapó no pensó en nada, pensó en correr, en salvar su vida. En eso es que tenemos nosotros que estar enfocados, predicar la palabra. Y es hora de que el pueblo de Dios empiece a alumbrar desde su casa. Desde su casa. Y yo no tengo rabo de paja porque mis hijas son testigos que yo las discipulé a ellas. Y yo misma les bauticé. Y hacíamos devocional. Y oramos. Y en esta casa no se pone música distinta a la alabanza del Señor. En esta casa. Porque hemos decidido servir al Señor desde casa. Desde casa. Orar, leer la palabra, predicar, no solamente con la boca, con el testimonio, pero hay gente que dice, yo predico con el testimonio. Los apóstoles no solamente predicaban con el testimonio,
El profeta Juan el Bautista no solamente predicaba con el testimonio, predicaba con la boca y decía, arrepiéntanse, generación de víboras. Así les hablaba fuerte. El apóstol Pablo predicaba con la boca también. Todos los apóstoles, pero ahora se justifican demasiado. Yo tengo un buen testimonio. Y el que está al lado tuyo se puede ir al infierno si le da un infarto. O si le dan un disparo. O tiene un accidente y muere. Y se perdió porque tú, como guardabas era el testimonio, y no te importó predicarle porque te daba pena. Ay, qué oso, ¿qué van a decir que soy religioso? Qué oso, ¿qué van a decir que soy cristiano? Imagínate a Jesús diciendo, ay, qué oso, el Padre Celestial me ha puesto en un oso a mí. Imagínate yo predicando. El Señor dice, quien se avergüence de mí en la tierra, Jesús dijo, yo también me avergonzaré de él delante de mi Padre el día del juicio. El que me niegue aquí abajo en la tierra, dice el Señor, yo también lo negaré delante del Padre el día del juicio. Así, mis hermanos que me están escuchando, si alguno está negándolo con el silencio, es como el que puede ayudar y no ayuda, también está pecando. O el que ve que están haciendo un mal y está callado, también es cómplice. Y el que ve que las almas se pierden y no predica, es cómplice. El Señor dice, vayan y prediquen. Vayan y prediquen. Prediquen. Y para terminar leemos Marcos 16, 14 a 18. Marcos 16, 14 al 18. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído en lo que lo habían visto resucitar. Y les dijo, vayan por todo el mundo. Si estás en España, si estás en Estados Unidos, si estás en México, donde te encuentren, vayan por todo el mundo. Y los que están en otros países, como migrantes, no creas que te fuiste de paseo, te fuiste porque te gustó el país, fue Dios que te mandó. Y si no predicas allá, también serás cómplice por el silencio que estás guardando donde Dios te puso. Si estás en un trabajo donde Dios te lo puso y estás ganando dinero y tienes un buen puesto y estás callado o callada, eres cómplice del que se está perdiendo, del que está pecando. Porque te puso allí para que hablaras. A la reina Esther, cuando la puso de reina, no la puso porque quería que ella chicaneara con el reinado o con la corona en la cabeza. Por eso Mardoqueo, su primo, le dijo, si tú no haces nada estando allá como reina para salvar el pueblo, a mí me resbala, dijo él, respiro, porque liberación vendrá de algún lado. Pero tú, reina Esther, con toda corona, con todo vestido, con todo poder, también vas a morir. Eso le dijo Mardoqueo a la reina Esther. Entonces ella se pellizcó, se sacudió y dijo, pues sí. Se metió en ayuno, se preparó y se metió sin tener el permiso del rey. El que se metía sin permiso lo mataban de una. Y ella se metió sin permiso, sin avisar. Y dijo, si he de morir, que muera. Y entró. Y el rey le dio lo que ella pidió y se salvó el pueblo. ¿Quién lo salvó? Una mujer. Porque ella dijo, si he de morir, que muera, pero no me voy a quedar callada. Y tú, mi hermano y mi hermana que me estás escuchando, si estás callado o callada en ese colegio, en esa universidad, en ese negocio, en ese empleo, en esa empresa, en ese barrio, en esa ciudad, en ese departamento, en ese país, allí donde estás, si estás callado o callada y no haces nada, también vas a llevar. Porque los profetas, cuando Dios los manda y no callan, la sangre de la víctima viene sobre el profeta. Así dice, y tú y yo hemos sido llamados, y seguimos leyendo. Y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura, a toda es a toda. No te dé pena predicarle al político, no te dé pena predicarle al médico, no te dé pena predicarle al profesor, predicarle al rico, al científico, no te dé pena. Si rechazan la palabra, no es culpa tuya. A Jesús también se la rechazaron. Pero Jesús dijo, el que creyere será salvo, mas el que no creyere será condenado. O sea, tú salvas tu responsabilidad. Pero si callas, la sangre de esa persona viene sobre uno. Dice, el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Ahí está. O sea, tú te libras y yo me libro. Estas señales seguirán a los que creen. ¿Qué señales te van a seguir? Tú no vas solo, yo no voy sola. Miren las señales que nos van a seguir
O sea, vamos armados, vamos entrenados, vamos capacitados. ¿Y qué vamos a llevar cuando prediquemos? Dice, estas señales te van a seguir. ¿A quiénes? A los que creemos, a nosotros, a los que vamos, a los que sí hablamos, a los que estamos diciendo, Señor, heme aquí, envíame a mí. Así me entiende el trabajo. En mi nombre, o sea, en el nombre de Jesús, ustedes van a echar fuera demonios. Pero hay gente que cuando ven un endemoniado comienzan a buscar de todo menos a reprender. Yo estuve trabajando en un centro psiquiátrico porque el Señor nos mandó como ser astutos. Dice, yo los mando en medio de lobos. Vayan pues y sean astutos como serpientes y mansos como palomas. Y yo como pastora y predicadora, yo quería predicar en el hospital psiquiátrico. Ahí no dejan entrar a un predicador a predicarle supuestamente a los locos, a los pacientes psiquiátricos. No. Ellos no creen en eso. Tampoco podía entrar de otra manera, no tenía familia allá adentro. ¿Cómo entré? Busqué la empresa donde yo trabajaba y le dije a la empresa que me pusieran un psicólogo para hablar con el psicólogo y me aprobara el contrato para allá, para el hospital. Y le hablé al psicólogo y el psicólogo habló con la empresa, con los líderes de la empresa y me firmaron el contrato y yo fui. Cuando yo fui, había más de 40 pacientes psiquiátricos y yo me les acerqué. Unos decían que mataron al papá porque una voz le dijo que lo asesinara. Otra mató a su bebé porque la voz le dijo que lo matara. Otra mató a una familia entera. Y yo empecé a predicarles y a reprender, a predicarles y les enseñé la Biblia. Cuando llegaba la directora, que era psiquiatra, yo me ponía a pintar. No era más avispa que yo ni más inteligente que yo. Cuando ella llegaba a acercarse, yo le hablaba, mira, el color, el amarillo con el rojo te da naranja. El verde con el azul te da esto, tan. Y ella creía que yo estaba así, yo estaba enseñando arte, pero cuando ellos se quitaban de ahí, yo empezaba a reprender y a enseñarles la palabra. Y muchos de ellos me daban testimonio, que empezaron a reprender y a orar. Y las voces que no se quitaban con pastillas psiquiátricas, que no se quitaban con todo ese medicamento psiquiátrico, las voces se fueron. Y muchos de ellos salieron sanos. ¿Por qué? Porque el Señor dijo, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Es necesario que pidas el bautismo del Espíritu Santo. Es necesario, pídelo. Si tú no has hablado lenguas, métete con Dios, humíllate, para que hables las lenguas del Espíritu Santo. Hay lenguas que son para interpretar idiomas y hay lenguas que son angelicales, donde solamente entiende el Padre, ni el diablo puede interpretar esas lenguas. ¿Por qué? Porque son lenguas angelicales, son lenguas espirituales, que solamente es tu espíritu y Dios, y no hay interferencia porque esa lengua es la misma lengua del Espíritu Santo. Por eso dice, el que habla en lengua a sí mismo se edifica. Por tanto, mi hermano, no tengas el hablar en lengua en segundo plano, porque han enseñado muchas doctrinas que eso no hace falta, que eso no es necesario, y la gente se ha fresqueado. Y las lenguas son una arma poderosa del Espíritu Santo. No te van a salvar, es verdad, porque uno se salva por fe, pero son armas poderosas para ir a la guerra y para que la presencia de Dios se manifieste. Dice, tomarán serpientes en las manos y aunque beban cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Mira todo lo que el Señor nos da. ¿Por qué entonces tenemos miedo de ir? Si podemos echar fuera demonios. Si podemos poner la mano sobre los enfermos y se va a sanar. Si la persona te quiere echar un veneno, te quiere echar un mal, no vayas a tentar a Dios que decir, no, que la Biblia dice que tomaré cosas mortíferas, voy a preparar un matarrata y me lo tomo, porque la Biblia dice, ya eso es tentar a Dios, eso es necedad. Pero si alguien te quiere hacer daño y te echa algo en la comida, veneno, brujería, porquería, lo que sea, y como tú estás lleno de la presencia de Dios, ese veneno se desactiva, esa brujería se regresa y tú te comes todo eso y no te pasa nada. Porque la presencia de Dios mata, es como una vacuna. La presencia de Dios en tu vida y en la mía es como una vacuna que no deja que el virus entre y te haga daño. Por eso Pablo, cuando fue a la isla a predicar, que lo llevaron preso y él no iba llorando,
que yo estaba muy bien y no sé, ahora que estoy en el Evangelio, me andan persiguiendo, me andan dando palos, yo que dejé todo, y yo que tenía un buen cargo allá con los fariseos, y yo ahora estoy siendo perseguido, ando preso, ando en la cárcel. Pablo no se quejó, él iba predicando. Y cuando bajó del barco, que el barco se estaba hundiendo, que hubo una gran marea y todo, y por Pablo se salvaron el resto, porque la presencia de Dios era Pablo mismo. El barco se salvó. Y cuando llegaron vivos allá, estaban recogiendo ramas para hacer una fogata y calentarse. Y una víbora muy venenosa mordió a Pablo en la mano. Como decir una cascabel o una mapanada, algo así. No dice la Biblia qué tipo, pero dice que era muy venenosa. Y mordió a Pablo. Y los habitantes de la isla, sabiendo el grado de mortandad que produce, o sea, el veneno es tan fuerte de esta víbora, y dijeron, mira, este hombre de verdad está maldito, está huyendo, tiene mucho pecado, porque se escapó del mar, entonces la víbora lo alcanzó acá, ahorita muere. Y dice la Biblia que todos esperando que Pablo cayera muerto, sorpresa para ellos, Pablo sacudió la culebra y la tiró en el mismo fuego, o sea que sirvió de leña a la culebra, sirvió de leña. Y cuando vieron que no murió y siguió tranquilito alabando a Dios y predicando, todos se postraron y todos recibieron a Jesús en su corazón. Por tanto, hermano, si tú estás lleno de la presencia de Dios, déjame decirte, te lo digo de parte de Dios, la peste va a pensarlo 2 veces para llevarte, al menos que el Señor diga, me voy a llevar a fulanito, y ahí sí, pero que el diablo quiera cortar tu vida con una peste, con un accidente, con un terremoto, con una crisis, eso no va a pasar, porque tú te vas cuando hayas cumplido la gran comisión de que vayas y hagas discípulos. Si estás en esto, no le tengas miedo a nadie, tú te vas cuando Dios diga, bueno, ya terminaste, vamos. Pero mientras tanto, ¿quién dijo miedo? ¿Quién dijo miedo? Yo nunca he tenido miedo. A mí una vez me dijeron que si yo seguía predicando en la empresa donde yo estaba, me iban a echar. Y yo le dije, no tienen que echarme, yo entrego el contrato. Y yo tenía mis 2 hijas nomás, yo no tenía más nada. Pero yo no cambio mi llamado de predicar por 2 pesos de un contrato. Y cuando me dijeron eso, yo dije, yo entrego el contrato, pero a mí nadie me va a callar, nadie me va a cerrar la boca. ¿Y sabe qué pasó? Echaron a la jefa, porque ella sí era cristiana. Ella predicaba en su iglesia, pero ella era la que me iba a echar, porque yo estaba predicando. Y la echaron a ella con un cuento falso y salió por la puerta de atrás avergonzada. Y a mí me decían, usted es pastora de verdad. Y a mí nunca me echaron de esa empresa. Yo renuncié sola cuando el Señor me dijo, dedícate al ministerio y a tu empresa propia. Entonces, mi hermano, no te dé miedo hablar. Porque cuando tú abras la boca, no serás tú, sino Dios hablando por ti. Cuando pongas las manos, será Jesús sanando a los enfermos. Lo que tú ates en el cielo, será atado en la tierra. Y lo que tú desates en la tierra, será desatado en el cielo. O sea, toda autoridad, Jesús dijo, toda autoridad me fue dada a Él. Y Él te la da a ti, mi hermano. ¿Qué más privilegio que eso? Toda, no dice alguna. Alguna potestad, diferentes potestades. Muchas potestades, yo las tengo, yo se las doy a ustedes. Jesús dijo, toda potestad me es dada arriba en el cielo y abajo en la tierra. Y Él se las dio a sus discípulos, nos las da a nosotros. Por eso nos mandó, y por eso nos dijo, y todo lo que aten arriba es atado abajo. Y todo lo que desaten abajo es atado arriba, o sea, nosotros. ¿Por qué? Porque es Él a través de nosotros. Por eso yo entendí, y yo perdono a la gente que me persigue para que Dios las perdone. Porque dice, y cuando perdones pecado aquí en la tierra, también serán perdonados los pecados allá arriba. Porque tenemos el poder de atar y desatar. Entonces yo estoy empezando una lista de perdonar a todos mis ofensores, mis transgresores, y perdonar, o sea, mucha gente. Señor, Él no pide perdón, pero yo pido perdón por ellos. Tú no te das cuenta que en la Biblia muchos profetas pedían perdón por ellos. Pedían perdón por ellos. Y uno pide perdón por ellos y uno le clama al Señor que tenga misericordia y los perdona. O sea, Señor, suéltalos, Padre, suéltalos, Padre, suéltalos, Señor. Y cuando uno dice, Señor, suéltalo, el Señor lo suelta. Entonces, damos gracias a Dios porque su presencia no es para vanagloria nuestra. No es para humillar al que está peor que nosotros. No es para envanecernos. No es para que la gente nos vea en las redes sociales que estamos paseando, que estamos en esto. Es para que
la gente conozca a Jesús y crean y se conviertan y se arrepientan y escapen de la condenación. Y en los tiempos finales se salven muchas almas, porque pronto el Señor estará de regreso y nos va a llamar: ¿qué hiciste con lo que te di? A mí me va a preguntar: a dar luz, ¿qué hiciste con lo que te di? No, Señor, me dio pena porque allá era prohibido predicar. No, Señor, lo que pasa es que a mí nadie me paraba bola, por eso yo decidí no predicar. No, Señor, lo que pasa es que yo no quería pelear en mi casa, y para llevar la fiesta en paz, yo dejé que en la casa se hiciera lo que le da la gana, porque tú sabes, Señor, hay que llevar la fiesta en paz. ¿Qué hiciste? ¿Agradaste más a tu familia que a mí? ¿Agradaste más a tu jefe, a la política de tu país que a mí? ¿Agradaste más a tus compañeros que a mí? Y el Señor nos pondrá en la balanza, y si no somos aprobados, como decía la hermana Celia, de nada, cuando oraba, de nada nos sirve haber estado todo el tiempo buscando del Señor y busca del Señor y lléname, Señor, si a la final dejamos todo y nos fresqueamos y nos cruzamos de brazos. Oremos pidiéndole al Señor que nos ayude a retomar este mandato, a tomarlo en serio, y que su presencia en nosotros se active y seamos luz en las tinieblas y sal para sazonar la tierra. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias porque tu palabra ha sido predicada. Señor, rogamos que tú impartas un despertar en nosotros. Señor, que nosotros podamos entender que tu evangelio no es una religión más o como un club donde la gente se reúne a cantar y a verse, a mostrar y a aparentar. Padre, nosotros necesitamos un despertar de tu Espíritu Santo. Y si no vamos, tú nos vas a mandar. Y si no vamos, tú nos vas a mandar con crisis. Y nos vas a hacer hablar con crisis. No permitas que lleguemos a ese estado, Señor. Permítanos ir a las buenas, sin vara, a las buenas, por mera obediencia. Padre, rogamos que cada oyente de esta palabra retome ese mandato de la gran comisión, de saber para qué fuimos llamados y qué hacer con esto. Y no esperemos la venida del Señor o que partamos de esta vida sin haber compartido y llevado a cabo la tarea que nos encomendaste. Vayan y prediquen el evangelio a todo el mundo, a toda criatura, pueblos y lenguas, y enséñenle y bautícenlo. Sanen enfermos, resuciten muertos, levanten paralíticos, liberen endemoniados. Señor, ayúdanos a hacer esto. Si no estamos haciendo esto, no estamos cumpliendo. Estamos conformes. Perdónanos, Señor, y llénanos de tu Espíritu Santo. Llénanos de tu presencia, de tu poder, para llevar a cabo la gran comisión.